Dios les bendiga. Qué gusto que estén aquí tan tempranito. Les voy a invitar si se ponen de pie y vamos a comenzar este tiempo agradeciéndole a Dios porque Él nos permite estar aquí. Amén. Hermoso Dios y Padre bueno, muchas gracias porque tú eres grande, porque tu misericordia es con nosotros, porque hasta aquí nos has sustentado y nos has sujetado, Señor. Y venimos a este lugar con el único propósito, Dios, de reconocerte como nuestro Señor, de reconocerte como ese gran y poderoso Dios que tenemos, amoroso, que nos entrega paz. Gracias, bendito Dios, porque tú eres grande, Señor. Y en este primer momento, Señor, queremos entregarte toda alabanza y toda adoración desde nuestro corazón, nuestra mente y todo lo que somos, Dios. Queremos amarte y adorarte como quieres ser amado y adorado, Señor. Te agradezco por este tiempo, por este día, por este domingo y por todos los que están aquí, Señor. Gracias, bendito Dios, porque no hay nadie más hermoso que tú. En el nombre hermoso de Jesús. Amén. Gracias, bendito Dios. Gracias, hermoso Dios. Que no le cante este canto como si fuera una oración y decirle: Señor, somos tuyos, Dios.
Aleluya. Quiero estar en tu presencia, mi vida llena al estar aquí. Seguramente quiero ver tu
abrazo, por tu confrontación, por tu trabajo en esta iglesia. Gracias, hermoso Espíritu Santo. Gracias, hermoso Espíritu Santo. Hermoso eres, Espíritu Santo. Gracias, bendito Dios. Espero haya podido adorar al Señor con todo su corazón. Aleluya. Le voy a invitar a mis hermanas diáconos, si gustan pasar en lo que entonemos un canto para recoger las ofrendas. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Tome su lugar unos instantes, hermanos.
Bueno, los sugieres no me han pasado ninguna tarjeta de que si una persona nueva esté por aquí. ¿Hay alguna persona nueva por aquí? ¿O nadie? ¿Todos son de casa? Pues bienvenidos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y también a todas las personas que están ahí en las redes sociales que nos siguen cada semana. Que Dios les bendiga a nuestros hermanos que están en sus casas, que nos siguen ahí, como nuestra hermana Raquel allá en Tonalá, que por razones ya no puede venir a este lugar, pues ellas nos ven cada semana. Que Dios les siga bendiciendo. Siempre nos acordamos de ustedes. Y a todos los que estamos aquí, bienvenidos. Puedes saludar a la persona que está a su lado si gusta. Y bueno, como ya les había prometido, nos iban a dar un testimonio mi hermano John y Cari. Así que yo voy a pedir que vengan por acá en la parte de arriba. En este momento, ¿cómo le decimos a nuestro hermano Jonathan y a su amada esposa Cari? ¿Cómo les decimos? Ellos van a tener la palabra en este momento. Pueden subir aquí a la parte de arriba. Yo les voy a dejar el micrófono y así que vamos a seguir sus indicaciones de ellos en esta hora. Dios te bendiga más en esta mañana. Gracias a Dios que podemos estar aquí. Ayer fuimos por primera y última vez a la barranca de Huentitán. Así que menos mal que fui yo, porque fuimos con mi esposa y con nuestro hermano Gerson. Menos mal que fui porque casi se desmayan los dos ahí. Entonces yo fui su apoyo incondicional ahí con ellos dos. Gracias a Dios que nos dio esa fortaleza. Porque casi Gerson se desmaya. Si ustedes ven a Gerson ahí desmayado, familia, y me dio pena con Gerson ahí. No, mentira. Ya verán el video el martes ya. Dios les bendiga más en esta mañana. Para nosotros es un privilegio estar aquí con ustedes en la Iglesia Asamblea de Dios acá en México. ¿Quién nos iba a decir que después de tanto tiempo nos íbamos a congregar aquí en la Asamblea de Dios? Lo digo porque nuestra iglesia quedaba alrededor en la Santa Lara, ¿cuántos kilómetros? ¿3, 4? 2 kilómetros de la Iglesia Asamblea de Dios. Así que le damos gracias a Dios por eso. Oramos antes de comenzar. Padre, gracias por este día, Dios. Te agradecemos porque tú sigues siendo muy bueno para nuestra vida, Dios. Gracias porque este es el día que tú has hecho para nosotros, Dios. Gracias por la palabra que vamos a exponer, Dios. Y gracias por cada uno de mis hermanos, Dios, que decidimos hoy venir a congregarnos, Dios. Amén y amén. Quisiera que nos acompañaran ahí en su Biblia, en Juan capítulo 8, versículo 32. Y yo creo que este es uno de los versículos clave ahí. Cuando lo encuentre digan amén. Juan capítulo 8, versículo 32. Dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Como ustedes saben, desde 1959 en Cuba hubo, vamos a llamarle así, un golpe de Estado por unos guerrilleros, y después de todo este tiempo nosotros los cristianos de Cuba estamos conscientes que el cambio que necesita Cuba verdaderamente es conocer a Jesucristo como su único Salvador. Amén. Y muchas veces en el mundo entero buscamos soluciones, quizás con diálogo, con discusiones, con asamblea, incluso hasta con democracia, pero reconocemos los cristianos que la verdadera solución para todos los problemas es conocer la verdad, y la verdad es Jesucristo. Amén. Y a partir de este punto queremos conversar con ustedes, quizás desde el principio, desde cómo comenzó todo en Cuba, y ya después Cari va a profundizar un poco ahora actualmente en el 2026. Como todos ustedes saben, bueno, quizás algunos no lo sepan, Cuba fue colonizada por España en octubre de 1492. Llegó Cristóbal Colón a Cuba con los españoles. En Cuba lo que había era indígenas. Entonces llegó los españoles a Cuba y trajeron varias cosas. Entre ellas fue el idioma español, por supuesto, las costumbres europeas y principalmente la religión católica. Los españoles quisieron, todavía, los españoles llegaron a Cuba y querían que los indios se olvidaran de toda su religión y adoptaran la religión
católica. La Iglesia católica llegó a Cuba y entre tantas cosas que hizo, construyó escuelas, enseñaban su religión, controlaban también muchas veces la vida política que pasaba en Cuba y empezaban a evangelizar a los indígenas de la zona. Hay un testimonio de la historia de Cuba, que era un aborigen llamado Atuey. Él no quiso empezar con la religión católica, entonces la consecuencia que tenía para muchos indígenas no estar en la religión católica era quemarlos en la hoguera. Atuey le preguntó a los que lo iban a quemar, le dijeron a Atuey: esta es tu última oportunidad, acepta al Señor, acepta la religión católica. Y él dijo que no, y le preguntó: si yo voy al cielo, ¿ustedes también van a estar ahí? Y ellos dijeron: por supuesto, nosotros también vamos a estar ahí. Él dijo: pues yo no quiero estar en ese lugar, porque lo que ellos veían de los españoles, de esa religión católica, era que los querían cambiar completamente, que los impulsaba, que los obligaban a estar en la religión católica, y al que no quería, la solución era quemarlos en la hoguera. La Iglesia católica construyó muchos templos en Cuba, muchas catedrales, como la Catedral de La Habana en 1748, la Catedral de Santiago de Cuba, la Iglesia de Parroquial Mayor en Santi Espíritu, la Basílica Menor de San Francisco de Asís y muchas iglesias que son históricas en Cuba. Yo cada vez que paso por aquí por la Catedral de Guadalajara, me acuerdo de las catedrales que hay en Cuba. En Cuba hay muchas catedrales muy, muy hermosas. Si después buscan en internet, van a ver que una de las catedrales más bonitas arquitectónicamente que existe en Cuba es la Catedral de Santiago de Cuba, preciosa. A los españoles llegar a Cuba y los indios, quizás muchos no exterminaron toda la población indígena prácticamente de Cuba, desde la punta de Maicí hasta lo último, se exterminó toda esa población indígena. Necesitaban fuerza de trabajo. Y al necesitar fuerza de trabajo, ¿a quién buscaron? A los negros esclavos de África. Y ahí fue la llegada de los africanos y su religión a Cuba. Principalmente buscaron africanos de Nigeria, del Congo y otras regiones de África Occidental. Y ahí los africanos llegaron a Cuba con su religión, con su música, con sus bailes. Y ahí los españoles también les obligaron a que creyeran en la religión católica. Pero los africanos quizás fueron un poco más inteligentes que los indígenas y le cambiaron los nombres a los santos católicos con sus nombres de sus santos en África. Y ahí fue que empezó a crearse en Cuba el sincretismo religioso. Y así nace la santería, que es la mezcla de las creencias de los pueblos africanos con elementos del catolicismo en Cuba. Mírense la fecha, de la época de la colonización española en Cuba, cuando la eliminación de todos los indígenas, cuando trajeron a los negros esclavos de África, no sé si se puede decir esa palabra, negros esclavos, bueno, eran negros esclavos, los trajeron de África, de Nigeria, del Congo, y a ellos no querer estar con la religión católica, le cambiaron los nombres, que ahora se los voy a mencionar, los nombres de los santos católicos, y le pusieron sus nombres. Y entonces los católicos, los españoles, al ver que ellos estaban venerando, por ejemplo, a su misma imagen, no los mataban, no les decían nada, pero para los negros africanos estaban adorando a otra imagen. ¿Me explico hasta ahí? Y ahí fue cuando empezó a crearse lo que se llama en Cuba el sincretismo religioso, que es la misma imagen que adoran los católicos, pero con otro nombre de la santería africana. Por ejemplo, Santa Bárbara, los negros africanos le pusieron el nombre de Changó, que para ellos era el oricha del trueno, del fuego y de la guerra. Por ejemplo, la Virgen de Regla, los africanos a esa misma imagen le pusieron Yemayá, que es el oricha del mar y la maternidad. La Virgen de la Caridad del Cobre, que es la más venerada en Cuba, supuestamente le dicen que es la patrona de Cuba, que muchas personas van a Santiago de Cuba a venerarla, que ahí está su catedral en Santiago de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre, que incluso tiene su día. Los africanos le pusieron Ochun, que significa orilla del amor, los ríos y la belleza. También existe la Virgen de las Mercedes, llamada también por los negros Obatalá, que significa la orilla de la pureza, la paz y la sabiduría.
También está llamado el Santo Niño de Atocha o Santo de Padua, que le pusieron el Ewa, que dice que supuestamente abre y cierra los caminos. San Pedro, que es uno de las tanto venerados por la Iglesia Católica. Los negros esclavos le pusieron Ogún, que es el origen del hierro, la guerra y el trabajo. San Cristóbal, que es Agú, que es la fuerza de los volcanes y los caminos. San Francisco de Asís, que le pusieron Orula, que significa que oricha, que adviente a las personas. También existe la Virgen de la Candelaria o Santa Teresa, que los negros africanos, para seguir venerándola, le pusieron Oyá, que era el santo de los vientos, de los cementerios y los cambios. Actualmente en Cuba existe, como ustedes saben, esta corriente de la santería. Mayormente, aunque ustedes no lo crean, muchas personas piensan que mayormente la santería en Cuba existe en el oriente, pero no. Mayormente la santería en Cuba existe en Matanzas y en las regiones occidentales del país. Hay muchas veces, hace unos días salía de aquí de la iglesia y veía a alguien aquí en México con collares, y yo los identificaba, porque aunque ustedes no lo crean, cada santo tiene su color. Por ejemplo, los collares, si ven a alguien con collares rojo y negro, son bolitas pequeñas que son de color rojo y negro, son collares de el santo que se le llama Changó, que Changó supuestamente para la religión católica era Santa Bárbara. Existe el otro que se llama Yemayá, que son collares con las bolitas son azules, que significa el mar. Está Ochun, que principalmente los collares son bolitas, todos son bolas, quizás sean pulsos, quizás sean collares, y son amarillos. Principalmente los que practican esta religión son mujeres, porque se visten de amarillo con sus collares y sus pulsos amarillos. Está el otro que es Obatalá, que principalmente se visten de blanco. Ahora, en Cuba hay varias secciones de santería, y una de las mayores se llaman los babalaos, que son los sacerdotes, que son los que interpretan signos, consultas religiosas y orientación espiritual. Estos babalaos en Cuba son verdaderamente escuchados, y en Cuba hay algo que se llama la letra del año, que todos los primero de enero, 2 de enero, estos supuestos babalaos, sacerdotes, se reúnen y quizás con sus caracoles lo tiran, y supuestamente dicen que es la letra del año, que es supuestamente lo que va a pasar en Cuba en todo ese año. Eso se le llama en Cuba la letra del año. Esto se publica en los periódicos, esto sale en la prensa de Cuba, esto sale en los noticieros de Cuba. Esto sí, verdaderamente en Cuba sí es escuchado. Se llaman babalaos y sacerdotes. Hay muchas personas que van de diferentes países a Cuba a consultarse con diferentes babalaos. Estos babalaos quizás tienen un nivel según el tiempo que llevan en la santería, y hay muchas personas que van de diferentes partes del mundo a consultarse con estos babalaos, con estos sacerdotes. Hay otra rama de la santería que ya no sabe de la santería, que se llama el espiritismo, que no es lo mismo que la santería. Muchas personas la practican. Dice que llegó a Cuba a finales del siglo XIX, y su idea principal es hablar con los muertos, y supuestamente estos muertos se pueden comunicar con los vivos. Las personas que practican esto tienen en su casa una mesa con un vaso de agua. No sé si usted que es mexicano se acuerda de algo. Tienen una mesa con un vaso de agua, una fotografía, unas flores y una cruz. Prácticamente estas personas creen que pueden hablar con los muertos, creen que los muertos antiguos, los muertos pasados los pueden guiar, y siempre tienen en su casa la imagen de la persona, una flor, una cruz y un vaso de agua. Siempre tienen ahí en su lugar. Estas personas hablan con los muertos. Incluso estas personas van a los cementerios a buscar restos de muertos, quizás sean de personas importantes,
y supuestamente se pueden comunicar con estos muertos. Hay otra rama que son los paleros. Para que ustedes vean, hemos hablado de los babalaos, de los espiritistas, y recuerden que todo esto fue llevado con los españoles, con los negros africanos a Cuba. Y están los paleros, que tienen su origen en el Congo. Recuerden que la santería fue llegada con los negros de Nigeria, y estos paleros fueron llevados con los negros del Congo, estos paleros creen en la fuerza de la naturaleza. Estas personas tienen en sus casas calderos, y en esos calderos le echan elementos como palos, piedras, tierras y hierbas. Prácticamente estas personas tienen afuera de su casa una piedra, que en esa piedra le echan comida, en esa piedra le ponen una cadena de hierro afuera, enfrente de su casa. Estas personas son los llamados paleros en Cuba. Mientras la santería se enfoca en los orichas de origen yoruba, como le hablé ahorita, de Obatalá, Orula, los espiritistas buscan comunicarse con los difuntos, con los muertos, y creen que los muertos los pueden guiar, creen que los muertos quizás antiguos los puedan decir lo que deben hacer, y los paleros tienen su origen en el Congo y se centran en la fuerza de la naturaleza. Aunque ustedes no lo crean, bueno, esta santería en Cuba, estos babalaos, estos espiritistas, estos paleros en Cuba son muy escuchados. Incluso hacen trabajo con muñecas negras, incluso tienen, vamos a decirle, no vamos a decirle la potestad, sino pueden trabajar y hacerle daño a otras personas. Incluso le dan mucho remedio. Mira, pon tal cosa detrás de tu puerta, pon una escoba, hazte una limpieza. Y muchas veces estas personas comienzan con el tiempo de hacerse santo, que esto más o menos puede durar un año en Cuba. Hacerse santo significa que tú vas a entregar tu vida a un santo que te corresponde. Le decía al principio que existen diferentes santos como Ochun, Obatalá, Orula. Entonces esa persona por un año tiene que estar obligatoriamente vestida de blanco, con collares de santería. Esa persona al principio tiene un proceso de iniciación donde está prácticamente una semana, un mes trancado en su casa, o en la casa le dicen padrino, que es como el babalao que te está llevando a ti para que tú te seas santo. No sé si me van entendiendo hasta este momento. Ahora, Cuba antes de 1959. Antes de 1959 decíamos, y estoy marcando en esta fecha porque en el 59 es cuando llega Fidel Castro al poder. Entonces siempre en Cuba, como siempre decíamos antes y después de nuestra era, en Cuba decimos antes del 59 y después del 59, porque muchas cosas cambiaron antes y después. Antes del 59 la Iglesia Católica o las iglesias en Cuba poseían escuelas, poseían universidades, poseían hospitales, terrenos, conventos y muchas propiedades. También existían iglesias protestantes como la bautista, metodista, pentecostales y otras denominaciones. Pero siempre en esa fecha la religión que predominaba en Cuba era el catolicismo. Aunque muchas personas eran protestantes, iban a la iglesia metodista, bautista, pero la religión que predominaba en Cuba antes del 59 era la católica. Cuba después de 1959. Llegó Fidel Castro al poder. Recuerda que le había dicho que las iglesias poseían diferentes propiedades, como templos, como casas, como terrenos, como conventos, como escuelas. Llegó Fidel Castro al poder en 1959 y el gobierno comenzó a implementar un sistema socialista y marxista. La relación el Estado y la Iglesia, el gobierno revolucionario veía a la Iglesia como una institución cercana al capitalismo y una posible amenaza política. Recuerda que cuando llegó Fidel Castro al poder, implementó un sistema supuestamente socialista y marxista. Este sistema socialista y marxista completamente era antagónicamente a la Iglesia. Por eso veían a la Iglesia
como una posible amenaza política. Hicieron varias medidas contra la iglesia. Número 1, la nacionalización de propiedades. El Estado llegó, vamos a poner este ejemplo, esta iglesia tenía esta propiedad del templo, pero allá al lado tenía una propiedad, por ejemplo, como un kinder o una escuela para los niños de la iglesia o para los niños de la comunidad. El Estado llegó y le dijo, mira, te vamos a quitar tu escuela y tu propiedad. Si la iglesia tenía, por ejemplo, una universidad, o vamos a poner la Universidad de las Asambleas de Dios, donde iban estudiantes quizás a capacitarse, esa universidad le fue quitada a la iglesia. Se nacionalizó y se le fue quitadas las propiedades a la iglesia. Tenemos un ejemplo donde vive Cari, en Nicaro, allá en el oriente de Cuba. La iglesia tenía una propiedad, el Estado se lo quitó y hizo una tienda, una tienda. En Santa Clara, la iglesia metodista tenía una propiedad, tenía un templo, y al lado del templo tenía un colegio o una escuela que era de la iglesia. El Estado se lo quitó y ahí se creó el Partido Comunista de Santa Clara. Y así sucesivamente las iglesias le fue quitadas todas sus propiedades, todo lo que había construido, aunque tuvieran papeles, igual fue nacionalizado por el Estado cubano, porque el Estado cubano veía en la iglesia una amenaza política. En 1961, muchos sacerdotes fueron expulsados del país. Hubo una totalmente persecución religiosa. Ser creyente en Cuba, en el principio de los 60, al principio de la revolución, podía impedirte entrar quizás a un centro de trabajo, incluso a la universidad. En Cuba en esa época estaba en el campo socialista, y a los trabajadores quizás le daban equipos, quizás ventiladores, quizás televisor, quizás algún beneficio a los trabajadores, pero esos beneficios, si eras creyente, a ti no te tocaba. Mi pastor en Santa Clara siempre nos hacía esta historia, que con él trabajaba un adventista, y a ese adventista nunca le daba nada, porque profesaba la religión cristiana. A esa persona nunca le daba nada. Incluso si eras joven y querías entrar a la universidad, si eras cristiano, quizás a ti esa carrera que tú querías no te la iban a entregar, porque podía ser una amenaza política por tu pensamiento. Recuerda que el marxismo es antagónicamente completamente a la religión. Por eso estas personas al principio se les negaba todas las posibilidades. Seas trabajador, seas estudiante, querías entrar a la universidad, no podías tener ninguno de esos derechos. Pastores y religiosos, sacerdotes y pastores y creyentes fueron encarcelados o vigilados, especialmente quienes criticaban al gobierno. En esa época muchos pastores, muchos sacerdotes empezaban a criticar al gobierno por todo lo que estaban haciendo, por esta nacionalización que estaban haciendo de sus propiedades, y fueron encarcelados. Durante los años 60, muchos líderes religiosos fueron enviados a campos de trabajo conocidos como UMAP. Y eran las imágenes. Miren, esto era UMAP, que eran unidades militares de ayuda a la producción. Aquí en esta UMAP fueron enviados pastores, sacerdotes, incluso fueron enviados también homosexuales, todos juntos. Eran 3 fotos. Ahí, UMAP. Ya. Si podemos leer aquí, pastores de distintas denominaciones evangélicas en UMAP. En este lugar, supuestamente, estas personas no estaban de acuerdo con el gobierno y fueron enviados a trabajos de agrícola y de zafra. Muchos le llaman a estos campos los campos de concentración en Cuba. Ahí enviaban a pastores evangélicos, sacerdotes, religiosos, testigos de Jehová, opositores a la política y homosexuales, y personas consideradas problemáticas para la revolución. Esto duró varios años en Cuba. Personas que no estaban de acuerdo con el gobierno, o pastores homosexuales, como decía al principio, o testigos de Jehová, fueron enviados a este lugar para trabajar en la zafra en ese tiempo en Cuba. Esto fue muy sonado. Aquí tenemos varios nombres: Orlando, Joel, Serafín, Rigoberto, vieron, de diferentes iglesias, bautista, metodista, pentecostal,
Y estas personas, junto con todas esas personas que supuestamente no estaban de acuerdo con la revolución, fueron enviados a estos campos que se le dice campos de concentración en Cuba. Difícil, ¿eh? Saber que por no estar de acuerdo a un sistema, o incluso por ser cristiano, puede estar de acuerdo o no, solamente por ser cristiano ibas a estos campos llamados campos de concentración. Incluso iglesias con sus propiedades, con el documento en papel, no que yo me lo inventé, no que lo compré ilegal, sino con mi propiedad en la mano, igual podía ser nacionalizada por el gobierno, porque no estaba de acuerdo con la ideología marxista. Todo esto pasó en Cuba. Cuba al principio era un estado ateo. En 1976, con la Constitución, decía literalmente: Cuba se declara oficialmente un estado ateo. El marxismo-leninismo promovía el ateísmo y veía a la religión como algo contrario a la ideología comunista. Y decía el artículo de la Constitución: es ilegal y punible oponer la fe o la creencia religiosa a la revolución, la educación o al cumplimiento de los deberes de trabajar, defender la patria con las armas, reverenciar sus símbolos y los demás deberes establecidos por la Constitución. Después, en 1992, Cuba ya dejó de ser un estado ateo y cambió a ser un estado laico. En 1992, Cuba dejó de definirse como estado ateo y pasó a ser un estado laico. Esto permitió quizás más libertad religiosa a la iglesia. Y decía: el Estado reconoce y respeta y garantiza la libertad religiosa. Como resumen en esta primera parte, para que ustedes me lleguen hasta aquí, quedamos que en 1400 llegaron los españoles a Cuba con sus costumbres, con su religión, quisieron evangelizar a los aborígenes, exterminaron a toda la población aborigen. Dicho sea de paso, ya los cubanos los perdonamos ya. Trajeron a los negros españoles de África. Los negros españoles de África trajeron sus costumbres, sus toques de tambor y su religión. Pero los negros españoles quizás fueron un poquito más inteligentes que los aborígenes, y empezó a llamarse el sincretismo religioso en Cuba, que eran esos mismos santos católicos, los pueblos africanos los ligaron con su santería. Y ahí fueron todos los nombres que le dije: Changó, Yemayá, y la más importante en Cuba es la Virgen de la Caridad del Cobre, que es muy venerada en Santiago de Cuba. Muchas personas van hasta ese lugar, que es la llamada Ochún. Después hablamos de todo el proceso de los babalaos, del espiritismo, de los paleros y la diferencia de cada uno de ellos. Y quedamos que Cuba antes del 59, la iglesia tenían propiedades, tenían quizás más derechos, pero la religión que predominaba en Cuba era el catolicismo. Después hablamos que la llegada de Fidel Castro en el 59, donde le fue confiscada todas las propiedades de las iglesias, todos los conventos, todos los centros. Y llegamos que de Cuba pasó a ser un estado ateo, un estado marxista que promovía el ateísmo, a ser un estado laico supuestamente. Pero recuerda que le decía al principio que a pesar de ser un estado laico, la iglesia en la televisión, no tiene cabida. La iglesia en la prensa oficialista no tiene cabida, a diferencia de estas religiones de santerismo, que siempre tiene cabida cuando hay incluso muchas veces vemos a nuestro, presidente no, a Díaz-Canel, que es el gobernante que está al frente de Cuba, muchas veces en este tipo de actividades de santería, y eso es transmitido en la televisión. Así que se dice que Cuba es un estado laico, pero verdaderamente no pasa así. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Estoy agradecida con Dios de estar aquí una vez más compartiendo con ustedes, y en esta ocasión pues hablar de nuestra experiencia como cristianos en Cuba
y Johnny les hablaba un poco del inicio de la historia de la religión en Cuba, como para que se tenga un contexto de que toda la situación que se vive hoy en Cuba, muy aparte de todo lo político e ideológico, es resultado de que Cuba es un país que le ha dado la espalda a Dios. Desde los inicios, Cuba es un país que nunca ha tenido a Dios como el primer lugar. Y yo creo que eso todos los cubanos creyentes lo sabemos. Los cristianos protestantes en Cuba representamos un 5% de la población. No sé, no he estudiado qué por ciento sean los cristianos protestantes acá en México, pero en Cuba representamos solo un 5% de la población. Y quería también agregar a lo que dijo Johnny, que la iglesia protestante en Cuba comenzó a surgir a partir del siglo XVII, pero no fue hasta la intervención militar norteamericana que en Cuba comenzaron a funcionar las iglesias protestantes, en sus inicios bautistas y metodistas, luego Asamblea de Dios y otras iglesias pentecostales. Johnny hablaba sobre lo que sucedió en Cuba después de 1959 y muchas personas conocen que en 1959 llega Fidel Castro al poder y en Cuba se prohíben los demás partidos políticos y se deja un solo partido, que es el Partido Comunista de Cuba. Su nombre lo dice, comunista. ¿Y qué manifiesta el comunismo? Por supuesto, todas las ideologías marxistas. No sé cómo sea acá, porque en Cuba, desde que estás en la preparatoria o carreras técnicas, se da una asignatura que se llama cultura política. Esta asignatura llamada cultura política lo que te enseña es las bases de la dialéctica materialista, del marxismo, y es parte de todo el adoctrinamiento que se vive en Cuba desde que eres niño, desde que eres pequeño. Cuando tú entras a preescolar, te enseñan a decir consignas como pionero por el comunismo, seremos como el Che, Dios no existe, tú eres capaz de hacer lo que te propongas, lo que importan son los valores humanos y no te dejan nunca en las escuelas en Cuba está prohibido hablar de religión cuando se habla de cristianismo, sean católicos o protestantes. Sin embargo, hay otra asignatura que se llama educación artística, que ahí te enseñan pues toda la sincretización religiosa que les contaba Johnny y te lo plantean como cultura. Y sabemos que es una religión que en primer lugar todo lo que hace va en contra de lo que dice la Biblia. Es una religión donde las personas desean el mal para otras, hacen cosas que no tienen absolutamente nada que ver con los valores bíblicos y eso sí es enseñado en las escuelas en Cuba y te lo muestran como cultura. Quería decir lo del marxismo para que más o menos entiendan por qué es que ese sistema comunista, socialista, porque bueno, el socialismo tiene sus aristas, estoy hablando específicamente del de Cuba, que era comunista, decía que no reconoce la existencia de Dios como una realidad demostrable, considera que las creencias religiosas son una creación humana, sostienen que en una sociedad sin explotación ni desigualdad la religión perdería su función. Y bueno, más o menos ahí es la idea en la que se centra la ideología comunista para decirte que Dios no existe. Y si tú eres creyente, si tú eres cristiano, pues como decía Johnny, tiene ciertas limitaciones. Esto cambió ya en la década de 1990, cuando cae el campo socialista. Todos sabemos que cuando cae la URSS, Cuba fue de los países que continuó siendo socialista, pero al darse cuenta que no estaban funcionando, hicieron cambios en la Constitución y comienza a ser Cuba un estado laico. Esto fue en medio del periodo especial. El periodo especial es conocido como el periodo más, bueno, el que se está viviendo ahora yo creo que es peor, pero bueno, es de los periodos donde mayor crisis económica ha existido en la isla. Sin embargo, este periodo sirvió
para que fuera el mayor momento de avivamiento en Cuba, en las iglesias cristianas protestantes, y en general hubo un cambio de visión y comenzaron a crecer las iglesias protestantes en Cuba. A partir de 1997 visita la isla el Papa Juan Pablo II y se comienza a celebrar la Navidad, familia. Es un poco complicado de explicar. En Cuba la Navidad fue prohibida. O sea, estamos hablando de un sistema que niega la existencia de Dios, por lo tanto, celebrar la Navidad en Cuba era prohibido. Las personas que eran cristianas, evangélicas y católicas también, pues sí lo celebraban, pero en su casa, sin estar diciéndolo, sin comentarlo. Las personas celebraban la Navidad pues de la puerta para adentro y sin proyectarse públicamente. Pero en 1997 cambia esto, cuando se cambia la Constitución, y hasta hoy en Cuba se puede decir que la Navidad no se celebra como en otros países, porque estamos hablando de más de 40 años de ideología, de sociedad atea. Por lo tanto, celebrar la Navidad en Cuba no es algo que digamos muy común. Lo celebramos los cristianos, pero la sociedad como tal no celebra en sí la Navidad. Y bueno, ya en el 2012, cuando fue el Papa Benedicto XVI, si se da cuenta, todos estos papas también están bien ligados a la política. Los cambios que han habido en Cuba han sido pues por pura conveniencia política. Y a partir del 2012 se da el viernes como día festivo en Cuba, Viernes Santo, y se comienza a celebrar la Semana Santa, aunque las iglesias cristianas ya lo celebraban. Pero bueno, se comienza a tener como un día festivo, un día feriado, el Viernes Santo en Cuba. Como les decía, en 1990 comienza un crecimiento importante de las iglesias protestantes y los cristianos ya podían afiliarse, si querían, al Partido Comunista de Cuba. Es un poquito contradictorio, porque ¿qué creyente va a querer afiliarse a un partido que niega la existencia de Dios? Pero bueno, todo es política, por decirlo de algún modo. Y en 1902, como decía Johnny, se convierte el país en un estado laico, y comienzan a crecer con mayor auge las iglesias bautistas, pentecostales, metodistas, que tuvieron un crecimiento muy notable. En esa década de mayor crisis de Cuba fue cuando las iglesias evangélicas protestantes tuvieron un mayor crecimiento. Podemos decir gracias a Dios por ese momento de crisis de Cuba, que comenzó a haber un poco más de libertad religiosa. Cuando digo un poco más es porque hasta hoy en Cuba la libertad religiosa es controlada por el gobierno. Entonces, este periodo es conocido como el renacimiento religioso de la isla. En Cuba existe también una institución o una organización que se llama Consejo de Iglesias de Cuba, cuyo Consejo de Iglesias de Cuba pues es una organización que une las diferentes iglesias evangélicas. Digo evangélicas y protestantes porque también están las iglesias bautistas, y este consejo de iglesia existía incluso antes de 1959, pero en este periodo que ser cristiano era prácticamente ilegal, pues estuvo como que a la sombra esta organización, y hoy por hoy se ha podido comprobar a lo largo de los años que esta organización pues prácticamente trabaja muy ligada a lo que es el Estado cubano. Entonces viene siendo como una organización para controlar lo que van a hacer las iglesias en Cuba, dónde se van a proyectar, qué piensan hacer, si van a hacer un evento. Supuestamente es una organización como para que las iglesias estén unidas, haya diálogos entre todas, pero se ha podido ver a lo largo de la historia que defiende los intereses del Estado cubano. Entonces, como resultado de esto, en junio de 2021, varias iglesias salieron, entre ellas la Iglesia Cristiana Pentecostal de Cuba. Se da baja del Consejo de Iglesias de Cuba
porque dice que tiene diferencia en interpretación de las Escrituras. En el 2019 la Iglesia Asambleas de Dios fundó junto a otras iglesias la Alianza de Iglesias Evangélicas de Cuba, y es porque sentían que el Consejo de Iglesias de Cuba pues no representaba a ninguna iglesia, sino que más bien respondía a los intereses del gobierno. Y las iglesias bautistas, en Cuba hay varias iglesias bautistas, están las independientes, las liberales, pero las más conservadoras, que son las de los inicios, es la Convención Bautista Oriental y la Convención Bautista Occidental. Estas dos convenciones nunca se unieron al Consejo de Iglesias de Cuba, y es considerada una de las denominaciones pues que más se ha proyectado contra el sistema en Cuba desde sus inicios. Las iglesias pentecostales pues trataron de tener diálogo con el gobierno por una cuestión de respetar todo lo que usted está en un país, usted tiene que respetar las leyes, pero sin embargo muchas iglesias pentecostales, como es el caso de las Asambleas de Dios, en el 2019 pues crearon una alianza diferente donde no estuviese vinculado nada que pudiese estar ligado al gobierno. Entonces vemos cómo el gobierno siempre ha tratado de mantener lo que es el cristianismo controlado. ¿Por qué? Porque, lo decía Johnny al inicio, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si estás en un país donde estás viendo pues atrocidades, un país bajo una dictadura de 67 años, la Biblia, el poder, la palabra te da la libertad de pensamiento y te da la libertad de conocer cuando algo está bien y cuando algo está mal. Y por eso el comunismo le tiene tanto temor a las iglesias, porque ellos saben que la libertad que da Cristo, pues ellos no la pueden controlar. Y voy a seguir hablando de esto. No se permite la construcción de templos e iglesias a partir de 1959. Johnny hablaba de esto, de que se expropiaron, pues no solamente hablando de, pues como decía Johnny, conventos católicos y tal, sino de las iglesias evangélicas. Se expropiaron muchos terrenos y fueron utilizados para lo que ellos entendieron, pues un partido, un hospital, cualquier cosa así. Sin embargo, las iglesias que han sido fundadas después de 1959 no tienen derecho a comprar propiedades. Incluso las iglesias que están fundadas desde antes de 1959, para poder establecer una nueva iglesia legalmente, que tú vayas al registro de la propiedad e inscribas este templo como una iglesia, pues debe ser a través de una donación, a través de un tercero que fallezca, que nadie reclame de la familia y que haya testamento de que esa persona lo donó a la iglesia para poder tener un templo legal. Por lo tanto, eso no quiere decir que no existan iglesias construidas nuevas en Cuba, pero legalmente son casa culto o misiones, aunque sea un templo bien grande. A ver si me hago entender. La iglesia ha tenido que buscar estrategias para poder esparcirse y para poder tener templos y congregarse. Legalmente quizás no sea una iglesia, pero es reconocido como una misión. Existen aproximadamente 70 denominaciones evangélicas y protestantes en Cuba. Las denominaciones con mayor membresía: número 1, la Asamblea de Dios; número 2, la Bautista Occidental; número 3, la Bautista Oriental; número 4, la Iglesia Metodista de Cuba; número 5, la Iglesia Cristiana Pentecostal de Cuba; y número 6, la la Liga Evangélica de Cuba. Esas son las denominaciones que más abundan en la isla, y diferentes iglesias afirman que actualmente la seguridad del Estado se ha infiltrado con colaboradores en la iglesia. Y esto no es algo nuevo, sino más bien que viene desde 1959, cuando pues el gobierno prohibió las iglesias y conocía quiénes eran pastores, quiénes eran misioneros, porque tenía personas infiltradas ahí. ¿Qué es la seguridad del Estado? Es un órgano de inteligencia
no sé cómo se llamará acá en México, la inteligencia de México, es un órgano de inteligencia y contrainteligencia en Cuba, y ellos se encargan pues de velar porque nadie pues se proyecte contra el sistema. Actualmente en Cuba, dentro de las iglesias hay personas, por decirlo de un modo, infiltradas, que se hacen pasar por creyentes, y que se dio un caso hace unos años en una iglesia en Placetas, Villa Clara, en Cuba, donde en medio de una predicación, que hubo un buen movimiento del Espíritu Santo ese día y las personas recibieron, que no estoy segura si era una campaña, hubo una persona que llevaba casi 10 años asistiendo a la iglesia, se paró y dijo que él quería convertirse porque él confesaba que él era una persona designada por la seguridad del Estado, que llevaba todo ese tiempo yendo a la iglesia solamente para darle parte a la seguridad del Estado, y digamos que tenía prácticamente 10 años asistiendo a la iglesia, incluso con cargos dentro de la iglesia. Fíjense a qué nivel llega de interferir el gobierno en la libertad de la iglesia en Cuba. O sea, eso ha sido uno de los casos más conocidos, porque esa persona, si no hubiera hablado, nunca se hubiese sabido a lo que se dedicaba, porque era una persona que iba a los ayunos, iba a los cultos, tenía parte, tenía cargo en la iglesia, estaba casado con una hermana de la iglesia, quizás la hermana lo sabía o no lo sabía, no, tampoco se puede juzgar. A lo mejor él le dijo a la esposa que sí, que estaba asistiendo a la iglesia porque se había convertido, pero ese día sintió la presencia del Señor y sintió la necesidad de confesar públicamente que ese día era que estaba aceptando a Cristo verdaderamente en su corazón. Entonces podemos ver que es un tema bastante delicado, por eso a veces en las iglesias decimos, en Cuba se han dado varios casos que tú estás planificando un evento y de la noche a la mañana, pues, otro organismo, se puede decir, asuntos religiosos, otro organismo que pertenece a lo que es el Ministerio de Justicia, porque, o sea, si ellos vieron que con el Consejo de Iglesia, haciéndose pasar por creyentes, no podían controlar las iglesias porque se daban baja, pues hicieron algo que es obligatorio. Hay una oficina en el Ministerio de Justicia que se llama Asuntos Religiosos, y tú quieras o no, si eres una iglesia, tienes que contar con ellos. O sea, es algo obligatorio. Entonces, se ha dado caso que se está organizando un evento y de la noche a la mañana, pues citan a todos los pastores, digamos, de Guadalajara, por poner un ejemplo, y pues le dicen, no, a partir de esta semana, por situaciones que hay, hasta nuevo aviso, no pueden hacer ningún evento público, no pueden hacer cultos unidos, actividades así donde haya grandes masas. Y tú dices, bueno, qué casual que coincide con un evento que estamos planificando, y es evidentemente porque hay personas dentro de las congregaciones que trabajan para la seguridad del Estado, y así pues ellos logran, digamos, de algún modo controlar las iglesias y saber qué es lo que se mueve en la iglesia y saber cómo se proyecta el pastor. El presidente nacional de las Asambleas de Dios, el señor Moisés de Prada, en Cuba, se ha proyectado en muchas ocasiones públicamente en contra de el sistema político de Cuba, y pues ha traído consecuencias que se conocen, que pues no solamente lo están vigilando a él, sino a su familia, y muchas de sus hijas creo que ya están en Estados Unidos, porque créanme que la represión del gobierno es muy fuerte. Y sinceramente tú sientes la necesidad de salir cuando no encuentras otra solución y crees que eso no va a llegar a otro lugar. Actualmente en las redes sociales se han visto reflejado cuántos cristianos han sufrido persecución por manifestarse públicamente en redes contra el gobierno. En este caso casi siempre son hermanos de la Iglesia Bautista, y han hecho público todas las veces que lo han citado por salir en redes. Hace poco, yo quisiera ver si acá estamos viendo una imagen. Esta es una iglesia de las Asambleas de Dios en Cuba, Príncipe de Paz. Es una de las iglesias más grandes que hay en Cuba, porque bueno, quizás ustedes crean que en Cuba no hay iglesias grandes, pero sí las hay. Quisiera mostrarle antes de seguir
unas imágenes que tengo acá esta es la iglesia donde John y yo nos congregábamos en Cuba, Iglesia Cristiana Pentecostal de Cuba, Monte de Carmelo, y quería que ustedes más o menos vieran que en Cuba sí se alaba a Dios, sí se adora, somos una minoría, pero sí existen. Estos son jóvenes de la iglesia, en Cuba le llamamos a esos tiempos sociales, no sé cómo le llamen acá, que es cuando los jóvenes nos reunimos, se hacen dinámicas. Esto es una iglesia relativamente pequeña, pero en membresía es bastante grande. Acá actividades de los jóvenes en la playa, porque en estos tiempos que no hay electricidad, los jóvenes han decidido reunirse en la playa y así. Tengo un video por ahí. ¡Ay, Dios mío! Tenía yo 18 años ahí, miren a Johnny, qué joven atrás. Eso fue un campamento que hicimos de jóvenes en Villa Clara hace muchos años atrás. Y quería hablarles sobre asuntos religiosos. Ese campamento de jóvenes se hizo en un campismo. Para tú hacer un campamento de jóvenes, tú tienes que hablar meses antes con el que atiende asuntos religiosos en el Ministerio de Justicia. Y para hacer ese tipo de eventos, en este caso Johnny, que era coordinador de jóvenes, tenía que entregar un listado al Ministerio de Justicia con el nombre de todos los jóvenes que iban a asistir al campamento, con el nombre de todas las personas que iban a predicar, y tenía que llevarle al Ministerio de Justicia un horario. O sea, tal día, a tal hora, va a predicar el pastor fulano de tal. No sé si tendrías que poner el número de credencial, no. Va a predicar el pastor fulano de tal que viene de Baracoa, de Guantánamo, y va a venir a predicar el culto del segundo día. Y así. Y entonces el de asuntos religiosos pues revisaba todo eso, le autorizaba al presbítero, el presbítero le decía a Johnny, y así era que se podía hacer un campamento, y así es que se puede hacer un campamento en Cuba hasta hoy. En aquellos momentos la crisis en Cuba estaba un poquito más floja, podíamos darnos el gusto, el lujo de hacer un campamento de jóvenes. Actualmente no hay transporte, no hay electricidad. Hay un videíto ahí para que vean un culto sin electricidad. No sé. Se están cantando. Urgente, este llamado es muy importante. La convención. Ahora vamos para quería comentarles, ese video que vimos es un culto en Cuba en la actualidad. La crisis que hay en Cuba con el combustible en estos momentos, en muchas zonas del país se están teniendo 34 horas sin electricidad, ponen la corriente 4 horas y 34 horas más. Mis padres viven en La Habana y no tienen tantas horas, tienen 16 sin electricidad y como 5 con corriente, y así sucesivamente, dependiendo de la zona del país. Ahí usted veía algunos edificios con luces. Esos edificios o son hospitales o son alguna organización del gobierno, un edificio del partido o un hotel. Pero por lo general los cultos en Cuba actualmente es que se están dando en las noches. Muchas iglesias han tenido que suspender los cultos y pasarlo para horarios tempranos, porque pues con toda la crisis también hay delincuencia, no se puede tapar el sol con un dedo. Y entonces imagínense las calles oscuras, usted saliendo de la iglesia, puede suceder cualquier cosa. Entonces la mayoría de las iglesias que han mantenido los servicios en la noche pues tienen que hacerlo así, sin electricidad. No hay electricidad en estos momentos para que las personas puedan incluso hacer la comida. Es la realidad que se está viviendo en Cuba. Entonces les decía que varios jóvenes en Cuba han sido citados por la seguridad del Estado por ser cristianos, por decir públicamente que lo que hace el gobierno está mal, por decir públicamente que la dictadura lo único que quiere hacer es negar la existencia de Dios y aplastar un pueblo. Y
los jóvenes de la Convención Bautista de Cuba. Usted después lo puede buscar si usted quiere en sus redes sociales. Está el hermano David Espinosa, que es el que atiende audiovisuales en la Iglesia Bautista, y está una joven que se llama Nabensi, que es una influencer cristiana que ha sido citada por la seguridad del Estado simplemente por decir que lo que está haciendo el gobierno está mal y simplemente por pedirle a los jóvenes que se levanten a orar por un cambio en Cuba. El simple hecho de decir hay que orar por un cambio en Cuba es considerado por el gobierno un acto de contrarrevolución, por pedir que haya un cambio. Les voy a poner este breve videíto que es ellos pidiendo oración por Cuba. Este llamado es muy importante. La Convención Bautista de Cuba Occidental ha convocado a un tiempo de ayuno y oración por Cuba. El llamado es para este sábado 23 de mayo. Por la salvación de todos los cubanos. Por la unidad del pueblo cristiano. Por la familia y por los valores bíblicos. Por bendición para nuestra nación. Pero este llamado no debería quedarse en una sola denominación. La iglesia es una. El cuerpo de Cristo no tiene fronteras. Cuba necesita oración de todos. Más allá de cualquier nombre, tradición o estructura. Nos une una misma fe y un mismo clamor. Cuba nunca dejará de necesitar oración. En cada casa. En cada familia. En cada corazón quebrantado. Unámonos el 23 de mayo. El 23 de mayo. El 23 de mayo. Donde estés. Donde estés. Donde estés. Como iglesia. Como iglesia, como pueblo. Cristianos unidos en oración. Por Cuba. Por Cuba. Por Cuba. Por Cuba. Amén. Todos esos jóvenes que ustedes vieron en el video han sido citados por la seguridad del Estado. Seguridad del Estado, el organismo de inteligencia que les hablaba anteriormente. ¿Qué hace la seguridad del Estado cuando te cita? Te dice, esta es una advertencia. La segunda vez te decomiso los equipos. La tercera vez te pongo una multa y si hay una cuarta nos vemos en un juicio. Le digo porque así me sucedió a mí. A mí me citaron por primera vez el 9 de diciembre de 2023 en una unidad de policías en la ciudad de Santa Clara. Y en aquel tiempo yo tengo que confesar que yo tenía mucho miedo porque te hacen un trabajo prácticamente sociológico y psicológico. Te dicen, tú te imaginas que tú estés preso y ahora por tu culpa toda tu familia sea disidente. Disidente en Cuba son esas personas que se proyectan contra el gobierno y reciben persecución. Entonces, ¿por qué me citan? Como les decía, ser cristiano en Cuba es tener una raya. O sea, en Cuba desde que tú vas a la escuela se pasa un listado, tú eres cristiano, en tu casa alguien visita la iglesia, qué iglesia visitan, de qué religión eres. Y desde que tú eres un niño, ya el gobierno tiene un control completo de las personas que están asociadas a alguna organización, a alguna iglesia, todo. Entonces, el hecho de ser cristiano es como ya tener una marca. Y luego, si en redes sociales tú dices, se me está yendo la electricidad, el salario no alcanza, esto no es vida, sin ni siquiera decir abajo el comunismo, porque no eres capaz de decirlo porque tienes miedo, pues ya por eso la seguridad del Estado te cita. Estos jóvenes han sido muy valientes porque ellos se han proyectado contra el sistema actualmente. Este video que les puse creo que era del viernes, para ayer comenzó un tiempo de oración por Cuba. Igual que les voy a pedir a todos ustedes, hermanos, que siempre en su oración por su familia, por su vida, lleven a los cubanos porque sí lo necesitamos. Necesitamos de Cristo. Cuba como nación necesita de Cristo. Cuba como nación necesita de Dios, necesita darse cuenta que la solución no la tiene el hombre, darse cuenta que la solución no la tiene un sistema político, no la tiene una posición política. La solución de lo que pasa en Cuba es que Cuba se vuelva a los pies de Cristo. En Cuba se quitaron las iglesias y se puso la figura de un hombre, digamos, llamado Fidel Castro, llamado Ernesto Guevara, y comenzó a adorarse esas personalidades de una forma un poco extraña, porque
en las escuelas te lo enseñaban como que era un Dios, como que esos eran los ideales que tú debías seguir. No leer la Biblia, no buscar de Jesús, no amar a los demás, sino más bien, pues, quien piensa diferente a mí está equivocado y no puede ser mi amigo. Eso es lo que se vive en Cuba. Entonces, estos jóvenes que les mostraba en el video se han proyectado contra el sistema, han sido atacados, han sido amenazados. La joven, la que tenía el pelo bien risito, ella ha sido quizás en los últimos meses en Cuba la figura que más se ha proyectado contra el sistema. Y si buscan sus videos en redes se darán cuenta que toda su proyección ha sido a través de la Biblia. No ha hecho nada más que hablar y mencionar versículos bíblicos y pedirle a los jóvenes que oren por un cambio en Cuba, un cambio donde tengamos una vida digna. La situación que se vive en estos momentos en la isla es muy complicada, es precaria. O sea, puede bien volver a ir Cristóbal Colón y colonizar de nuevo, porque lo que se está viviendo en la isla, sinceramente, es una situación muy difícil, producto a 67 años de dictadura, producto a un sistema que niega a Dios, producto a un sistema que le ha cerrado las puertas a la iglesia y bueno, y todo lo demás que se conoce sobre Cuba. En Cuba no solo son horas de apagón, sino que los salarios de las personas son una falta de respeto, por decirlo de un modo. Un profesional gana $10 al mes. Los productos de alimentos te los venden en tiendas de dólares, donde ningún cubano cobra en dólares. Esas tiendas están puestas para esas personas que tienen familia fuera de Cuba puedan comprar, y el que no tiene familia pues se muere de hambre. Aún así, a pesar de todo esto, la iglesia en Cuba ha seguido creciendo, ha seguido trabajando. La iglesia se ha planteado proyectos y ha ayudado a muchas personas necesitadas. La iglesia nuestra en La Habana se encargaba de un domingo sí, un domingo no, ir a un parque central que hay en La Habana y repartir comida, todo hasta que el gobierno no quiso y le dijo: no pueden ir a repartir más comida, háganlo en otro lado, aquí en este parque no. Porque para ellos que la iglesia esté repartiendo comida es demostrar como que la sociedad cubana está tan mal que las personas no tienen cómo alimentarse. Y gracias a Dios en estos momentos ese trabajo que está haciendo la iglesia en Cuba ha ayudado a muchas personas a poder salir adelante, a muchas personas que no tienen qué comer. La iglesia les brinda comida, les brinda ropa dentro de sus posibilidades, porque la iglesia también es bien limitada. O sea, la entrada de productos a Cuba, de ayuda y apoyo para la iglesia es bien limitada. Si usted como creyente va a Cuba y no pide una visa religiosa, usted no puede predicar en ningún templo, porque el gobierno no se lo va a permitir, y si lo hace, el pastor de esa iglesia se va a buscar un problema bien grande. Entonces, por eso les pido que oren siempre por Cuba, que oren por esos jóvenes que vimos ahí en ese video, que han invitado a toda la iglesia en Cuba a estar orando, y que oren para que de verdad en Cuba haya un cambio, y que toda esa idolatría, porque eso que les contaba Johnny, que es parte de la historia y la cultura de Cuba, sabemos que es idolatría, la santería, todo eso es idolatría, que lo único que acarrea es más consecuencias a nuestro país. Y les pido que estén orando mucho por Cuba y siempre por los cristianos, que son los más perseguidos por el gobierno. Siempre que sale, casi siempre que sale un opositor al sistema, casi siempre es cristiano. Ya aquí hago un paréntesis, pueden ser católicos también, que hay varios curas, sacerdotes, a veces tienen menos miedo que los protestantes y han salido a proyectarse y a decir: esto está mal, el gobierno no puede seguir haciendo esto, el pueblo está sufriendo. Y a veces como creyentes decimos: bueno, no nos tenemos que meter en política, pero en este caso no es meterte en política, es simplemente orar para que en Cuba haya un cambio donde la iglesia pueda hacer su papel sin ninguna intervención del gobierno. Los cubanos, como les decía al inicio,
la comunidad cristiana, evangélica y protestante representa un 5% de la población, entre 600 a 800 mil. Se dicen que en Cuba hay 11 millones de personas, aunque en el último censo con el éxodo masivo, pues deben quedar aproximadamente 8 millones de personas, porque han emigrado muchísimas personas. Con digamos, conferencia, por decirlo de algún modo, queríamos decirles que hay que valorar mucho, mucho la libertad que se tiene acá en este país. Amén. Aunque usted diga, no, pero esto está mal, pero hay tal cosa, en tal lado hay violencia. Créame, familia, que la libertad que usted tiene en este país hay que valorarla muchísimo. Valorarla muchísimo. A usted nadie le va a decir nada por ser cristiano. Puede ser que a alguien no le guste que usted sea cristiano, eso es normal. Puede ser que alguien te mire mal porque seas cristiano, pero nadie te va a meter preso por proyectarte y pronunciar lo que dice la Biblia. Amén. Nadie te va a controlar, nadie te va a vigilar. Y nosotros salimos de Cuba, yo lo digo, nosotros tenemos redes sociales y en mis redes sociales siempre lo digo, yo no salí de Cuba por un problema económico, porque gracias a Dios este trabajo en redes en Cuba nos permitía vivir por encima de la media, aunque aquí no, pero bueno, en Cuba nos permitía vivir bien. O sea, imagínense que en Cuba los salarios son de 5 a 15 dólares y tú ganar de las redes sociales en dólares, ganar bien, pues podías vivir bien. Pero el miedo constante a decir algo que te pueda traer problemas, a pronunciarte contra el sistema y que mañana vayan a buscarte en una patrulla, el miedo a que, como le decían a Yori en el trabajo, puedes perder el trabajo si sigues subiendo videos a las redes, hasta que Johnny decidió dejar su empleo, porque sí, en Cuba no existen grandes empresas privadas. Si usted se gradúa como Johnny de licenciado en Derecho, va a trabajar en una institución estatal. Si usted es médico, no puede hacerse un consultorio, usted va a trabajar para el gobierno. Y entonces, dormir con ese miedo fue lo que nos hizo a nosotros salir de Cuba, volar a Nicaragua, cruzar a Honduras, cruzar a Guatemala y cruzar a México. Si no, no hubiera salido de mi país, porque estoy muy agradecida con México, siempre lo digo, pero uno en un país siempre va a ser un extranjero. En un país que no es el tuyo, siempre vas a ser un extranjero. Si usted se va a Estados Unidos, va a ser un extranjero. Si usted se va a China, va a ser un extranjero. Nosotros como cubanos en cualquier país siempre vamos a ser extranjeros. Y si no hubiera sido por esa situación política del país, pues nosotros no hubiéramos salido de nuestro país. Es algo, digamos, evidente. Entonces, valore muchísimo que Dios le ha dado la oportunidad de vivir en este país, que si usted quiere mañana invitar a todos los hermanos y salir a la calle, hacer un evento, supongo que lleve algún permiso, pero igual no es complicado, no le va a decir que no. Si usted quiere salir a evangelizar una cuadra, usted va a poder salir sin necesidad de pasar por un papeleo innecesario o estar a la expectativa de que si te van a dejar o no te van a dejar. Tú sabes que aquí lo puedes hacer, así que nunca pierdas la oportunidad de predicar, de salir a la calle y contarle al mundo que nuestro Salvador se llama Jesucristo, que la solución a sus problemas está en Jesús, que Él murió por ti y por mí para darnos salvación y vida eterna. Valore la posibilidad que tenemos de poder salir aquí en este país a predicar el Evangelio, de pensar diferente, de que si usted no está de acuerdo con el gobierno lo puede decir y nadie le puede meter preso. Y usted tiene su derecho a expresarse, el derecho de poder elegir un partido político y aunque como creyentes esas cuestiones a nosotros no nos interesan, pero son bendiciones que tienes en este país que hay otros países que no la tienen. Amén. Entonces, nada, gracias a todos por escucharnos en esta mañana. Pedirles de verdad que oren mucho por Cuba. Los cubanos queremos que Cuba sea un país diferente, que Cuba sea un país libre y que la iglesia en Cuba pueda crecer más. Y si luego pues le interesa el tema, puede buscar a los jóvenes en sus redes, puede
informarse un poco de cómo es la iglesia en Cuba. Sí hay muchos jóvenes en Cuba adorando a Cristo, sí hay mucha gente orando, dando rodillas por Cuba. Sí hay, a pesar de que sean más los que practiquen otras religiones, pero sí hay un remanente en Cuba orando por un cambio y orando para que Cuba entienda que la solución a todos sus problemas está en Jesús. Amén. Entonces llévenos en oración. Gracias a todos por acompañarnos esta mañana y Dios les siga bendiciendo. Amén. Bueno, pues ya escuchó usted. Ahorita que ellos estaban hablando, yo me acordé que hace una semana y media Gerson y yo fuimos invitados a un lugar con diputados en el centro, ¿verdad, Gerson? Y después yo recibí una llamada de alguno de ellos y me dijo, no sé si Gerson estás organizando un evento en el centro o algo así. Porque él me dijo, si ustedes quieren organizar, les podemos dar permisos, les podemos proporcionar, si podemos sillas, cosas así, todo ese tipo de cosas. ¿Eso se puede en Cuba? Así de fácil. En una de las plazas principales de todo el país de México, que tengamos la libertad de poner cámaras, de predicar. Y yo lo escuché, pero para que vean ustedes el privilegio que tiene usted de estar aquí en la iglesia, de sus familias, de sus hijos. No solamente de eso, algunos de nosotros corremos con banderas de pobres, y si volteamos a ver tan solo lo que dijeron ellos, $10 una persona profesional. Una persona que trabaja, no sé si gana $25 al día. Al mes. Entonces, ¿somos pobres, hermanos? Ahora, si yo los comparo a ellos con otras naciones en donde una familia en África come con 3 tortillas 5 personas al día, ellos se convierten en ricos, los cubanos. Valore lo que tiene, ese es el propósito de esta plática. Valore la libertad que le ha dado Dios en este país, la bendición que nos ha dado Dios en este país, en donde todavía se nos permite predicar el evangelio con libertad. Si yo quiero salir y llevármelos a todos a predicar, no pasa de que alguien nos critique, nos diga cosas, pero hay libertad. Inclusive podemos pedir apoyo del servicio público, de la policía, y puede llegar a apoyarnos, ayudarnos. Tenemos muchos beneficios, hay gentes que están recibiendo 6,000 pesos bimestrales para comer. No quiero que levanten su mano, pero alguien de aquí, yo creo que ya veo alguno que otro que sí ya no quiero decir, pero los estoy viendo. Y esas bendiciones no están en otros países. Ellos vienen como extranjeros, pero para nosotros ya son mexicanos, y muy pronto, si Dios quiere, pues van a tener la nacionalidad mexicana. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Y ya no van a ser extranjeros, van a ser mexicanos. Y nosotros, desde que llegaron aquí, los adoptamos como nuestros hermanos en Cristo, porque los hermanos en Cristo no tenemos nacionalidad, ¿verdad que no? No tenemos nacionalidad. Y algún día podré yo viajar a Cuba y estar con los hermanos allá, también adorando a Dios. Valore lo que tiene. Venga a la iglesia, traiga a sus hijos a la iglesia, instrúyales en el camino hoy que hay libertad, porque de acuerdo a las profecías, un día no va a estar esta libertad, no solamente en Cuba, sino en todo el mundo no va a haber esa libertad que tenemos ahorita, y vamos a añorar y vamos a llorar por un solo día de estos, y no se va a poder. Estamos en tiempo en forma. Aproveche. Póngase en pie en esta hora
Y yo le voy a pedir a mi hermana Carmen, que está aquí. Ella va a viajar. Yo sé que ustedes no la conocen, pero ha venido algunas veces aquí con sus familiares. Ella va a viajar a Veracruz, ¿verdad? ¿Nos permite orar por usted? ¿Sí? ¿Puede pasar aquí al altar? Por allá atrás está Jocelyn, nuestra hermana Maribel. Hermana Maribel, si la extrañamos, no crea que no nos dimos cuenta. Sí nos dimos cuenta que no vino esta semana y la otra. No la quiero exhibir, pero le digo esto al contrario porque nos hizo falta. Y todos los hermanos cuando faltan, sí nos damos cuenta que faltan, hermanos. A veces no decimos nada, pero sí nos damos cuenta que faltan y nos hace falta. Jocelyn, hermana Maribel, esta es su casa. Y si faltan para la otra semana, vamos a decir qué pasó con estos hermanos, si están bien, si están mal. Vamos a orar por nuestra hermana Carmen. Basti, hermana María Eugenia, venga y ponga su mano sobre ella. Ella va a viajar. ¿Usted sola, hermana Carmen, usted sola viaja? ¿Sí? ¿En camión, en avión? En camión. Ok, va a estar pesadito, el viaje. Levante su mano y vamos a orar por ella en esta hora. Vamos a orar por ella y vamos a pedirle al Señor que la proteja y la cuide en su viaje hasta allá. Dios, estamos aquí en esta hora pidiéndote por nuestra hermana Carmen, que va a viajar 11, 12, 13 horas, Señor, en camión. Yo te pido que la protejas, que protejas ese camión, que protejas esa carretera, Señor, desde el momento en que tiene que salir, Señor. Manda a tu ángel, Señor, a que la cuide, Señor, a ella y al chofer y a todas las personas que van a ir ahí, Señor. Permite que llegue en paz, Señor, a su tierra natal de Veracruz y que pronto la podamos volver a ver con nosotros en este lugar para adorar a Dios, Señor. Bendícela, Señor. Gracias, Señor, porque le permitiste estar aquí entre nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque es una bendición conocer a hermanos y hermanas que vienen de otros lados, Señor. Bendícela mucho y cuídala, pues, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.